la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Ulterior. Capítulo 7. Parece que hay problemas. Oye Mark, ¿qué dices si salimos a encargarnos? Habló Ben mirando a su hermano que estaba en el fondo echado en la cama. ¿Puedes encargarte de esto? Aún me siento algo raro luego de lo de Vilgax. Si necesitas ayuda solo grita, dijo Mark, su voz mostrándose algo cansada. Ben se encogió de hombros antes de sonreír mirando su reloj. Abuelo, ¿crees que Mark esté bien?, preguntó Gwen a su abuelo mientras se detenían dándole paso a las patrullas. No lo sé, Gwen, han pasado mucho en las últimas horas y Mark necesita descansar luego de la lucha con Vilgax, dijo el abuelo, aún recordando el estado en el que había quedado Mark antes de que milagrosamente lograra sanar sus heridas. En el fondo Mark estaba sentado en la cama con las piernas estiradas, aún se sentía cansado y aún tenía dificultades para recordar qué había pasado después de que se estrellara contra el camper. Sospechaba que la asimilación del poder de Bethel tenía algo que ver en cómo se sentía y la laguna en su memoria. Debería indagar más en el libro de Arcaveda más tarde, ya que aparentemente era su mejor fuente de información sobre los hechizos de Bethel, estando bastante detalladas, pero eso no era de su interés inmediato. Revisando la computadora revisó las noticias locales y todo lo relacionado a la llegada de Vilgax a la Tierra. Y lo que vio no le gustó ni un poco. Había histeria colectiva en todo el país sino el mundo. Las fotos algo borrosas que algunos lograron captar ya estaban circulando por la red y las cosas habían escalado tanto que el presidente y el ministro de Defensa habían tenido que salir a dar una rueda de prensa extraordinaria. Al parecer el enfoque del ministro y el presidente era en calmar a la población con la movilización del ejército hacia la zona de los avistamientos en operaciones de reconocimiento y de ayuda humanitaria para la ciudad medio destruida. Eso le llevó a la peor parte, las cifras. El número de muertos se acercaba peligrosamente a los miles y seguían en conteo. Los números de heridos fue tan alto que todos los hospitales estaban saturados, teniendo que montar campamentos médicos en estadios y áreas lo suficientemente amplias como para acoger tantos heridos. Los más graves fueron trasladados a las ciudades más cercanas si es que tenían suerte, los menos afortunados murieron en la espera por una ambulancia o en el camino a un hospital por causa de sus heridas. Las cifras de desaparecidos ascendían a varios miles y se esperaba que esa cifra siga subiendo en las próximas horas. Las operaciones de rescate estaban en proceso de inicio, el daño material por destrucción de la propiedad y vías públicas ascendía a varias decenas de millones, acercándose rápidamente a los cientos. En general la situación era un desastre en la ciudad. Lo único que le consolaba fue el hecho de que hicieron volar a Vilgax junto a su nave directo al infierno, o al menos eso quería creer. Miró hacia su familia preguntándose si estaban al pendiente de las noticias o seguían alegremente ignorantes de las consecuencias del ataque de Vilgax. El abuelo sabía de esto o quería ignorarlo. ¿Había siquiera posibilidad de que los plómeros se reactiven en la Tierra? Tantas preguntas y muy pocas respuestas. En el caso de los plómeros, siquiera le prestarían atención suficiente a la Tierra como para considerar venir, o que al enterarse de la posible muerte de Vilgax, decidan dar por cerrado el asunto y mantenerse lejos de la Tierra. No lo sabía. Él suspiró sintiéndose aún más cansado de lo que ya estaba. De cualquier forma tendría que ver qué podía hacer. Hasta ahora la tendencia indicaba que a donde sea que iban se encontraban algo relacionado a los aliens en algún nivel. Lo mejor sería seguir entrenando sus recién adquiridos poderes mágicos y darles un uso más creativo, mezclar lo que sabía con lo que podía hacer, como el hecho de intentar convertir la electricidad en magnetismo. Si podía estirar aún más las cosas, cabía la posibilidad de poder usar la fuerza electromagnética en todo su espectro. Lo mismo para el hechizo de piroquinesis o termoquinesis. Realmente no estaba muy seguro con respecto a ello. La información era algo confusa. La posibilidad de controlar la temperatura podía ampliarla con la termodinámica, y estirando aún más el concepto o las capacidades del hechizo sería capaz de poder llegar a tener un grado de control en la entropía misma. Las posibilidades de todo lo que podía hacer rondaban su mente a toda velocidad. Siquiera tendría la energía o los conocimientos suficientes en magia o ciencia para lograr todo eso. El poder de Bethel se limitaba solo al concepto para el que fueron creados, o por el contrario era la llave para un poder más allá de las posibilidades para lo que fueron creados. Era algo que con el tiempo tendría que averiguar.
El parpadeo al notar que se habían detenido. ¿En qué momento?, pensó confundido, asomando la cabeza noto que estaba solo en el camper, agito la cabeza cerrando la laptop, se sentía pesado, el cansancio iba en aumento, dudaba que pudiera mantenerse despierto por más tiempo, se sentía como si no hubiera dormido en días, como pudo se arrastró hacia los cajones guardando su laptop. La puerta se abrió tras él cuando estaba regresando a la cama, casi de forma instintiva la electricidad estalló en su mano, se relajó al que ver que era su familia. ¿Estás bien? Te ves terrible, habló Gwen dedicándole una mirada preocupada. Él asintió débilmente, solo estoy cansado, me iré a la cama, por ahora solo quiero dormir y ven, déjame dormir, no hagas un alboroto, fue todo lo que dijo arrastrándose penosamente hacia la cama, donde se metió cerrando la cortina. ¿Creen que esté bien?, preguntó Ben preocupado por el estado de su hermano. Tú mismo lo escuchaste, solo está cansado, habló el abuelo, pero si sigue así tendremos que llevarle al hospital, añadió mientras se dirigía al asiento del conductor, pensando en los hechos recientes con Phil. Niños, traten de no hacer tanto ruido y dejen descansar a Mark, agregó arrancando el camper. Al día siguiente Mark se levantó sintiéndose mejor de lo que se sentía anoche, no tenía idea de cuánto había dormido, pero se sentía bastante hambriento, se levantó estirándose perezosamente, corrió la cortina con un bostezo, preguntándose qué hora era y qué había de desayuno, encontró a Gwen en la mesa con su laptop, haciendo lo que sea que hacía en sus tiempos libres, ella detuvo lo que estaba haciendo y le miró con una ceja levantada. ¿Y cómo te sientes?, preguntó ella. Él soltó un largo bostezo pasándose una mano por el cabello desordenado. ¿Con hambre? ¿Qué hay de desayuno?, preguntó él hurgando en la cocina del camper en busca de algo para calmar su hambre. Tu parte está en el horno, aclaró Gwen al ver que no había buscado en esa parte. Me sorprendería si no tuvieras hambre, estuviste casi 15 horas durmiendo, el abuelo ya estaba considerando llevarte a un hospital, no despertabas con nada. Tenías Ben como media hora intentando despertarte esta mañana, habló Gwen mirando cómo su primo se deslizaba hacia la mesa con su desayuno. Mark movió la mano colocándola sobre el plato, con cierta fascinación vio cómo su mano se cubría por un brillo naranja pálido que se mantuvo durante un par de segundos hasta calentar la comida. 15 horas dijiste, preguntó Mark dando un bocado a su comida. Ella le miró por un largo segundo antes de volver a su laptop. Así es, son casi las 11 y anoche te fuiste a dormir alrededor de las 8, me sorprende que no te hayas despertado con toda la agitación de anoche, dijo ella mirando a su primo levantando una ceja al ver que ya no tenía comida. Mark hizo una mueca al ver su plato vacío. Sigo con hambre, veré si hay algo más el refrigerador, murmuró saliendo de la mesa. Por cierto, ¿dónde están los demás?, añadió notando la falta de su abuelo y hermano. Salieron a comprar provisiones luego de reparar el parabrisas del camper. Yo me quedé aquí en caso de que despiertes, explicó Gwen sin despejar la mirada de su primo, que se tuvo que contentar con algo de cereal, un par de galletas y leche para complementar el desayuno. ¿Qué sucedió con el parabrisas?, preguntó Mark luciendo perdido. Hay mucho de lo que te perdiste anoche, habló Gwen con un suspiro. Para resumir, conocimos a un antiguo compañero del abuelo de su tiempo como plomero, el cual liberaba alienígenas del proyector para que luego alguien le contrate para encargarse de ellos. Trato de convencer a Ben para que se le una con la idea de que restaurarían a los plomeros y casi le convence, pero el abuelo ya tenía sus sospechas, por lo que regresó al monte Rushmore confirmando que el proyector había sido robado y Phil, su antiguo compañero, intentó matarle liberando un alien hasta que Ben y yo llegamos. Ben se encargó de los aliens y yo me colé en su auto, luego terminamos en una persecución donde intenté robar el proyector y accidentalmente liberamos a un bicho volador que destrozó el parabrisas. Al final terminamos capturando a Phil en el proyector, y toda la aventura no te despertaste ni un poco a pesar que te caíste un par de veces de la cama, terminó Gwen divertida por recordar eso y aún más por la cara que estaba haciendo Mark. Vaya, fue todo lo que dijo Mark terminando la leche del cartón. ¿Mencionaste el proyector? ¿Qué es eso?, preguntó Mark. Es una dimensión alternativa que los plomeros usan como prisión, envían a alienígenas de todo tipo y más recientemente a Phil, explicó ella. Se detuvo cuando la puerta del camper se abrió mostrando al abuelo y Ben, que cargaban algunas bolsas llenas de comida. Mark comenzaba a creer que no despertarías, habló el abuelo con una sonrisa al verle despierto y con los restos de desayuno terminado. ¿Cómo estás?, preguntó Ben mirando a su hermano en busca de algo raro. Anoche te caíste un par de veces de la cama y ni siquiera lo sentiste. La mañana estuve un buen rato tratando de despertarte pero nada parecía funcionar. Ya comenzaba a ser preocupante, habló Ben.
Estoy bien, aseguró Mark. De hecho, acabo de despertarme. Por cierto, abuelo, ¿qué hay de comida? Sigo con hambre, añadió él tomando una de las bolsas que traía. Ben comenzando a hurgar en ella. Tal vez es porque estuviste casi 15 horas durmiendo como roca, mencionó Gwen. Esto servirá, murmuró Mark sosteniendo algo de comida instantánea, moviéndose a la cocina para prepararla. Tal vez sea eso, murmuró Mark restándole importancia. Por cierto, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó mirando al abuelo. Ya que lo mencionas, habló animándose, iremos a Yellowstone a acampar por unos días. Luego de todo lo que ha pasado últimamente no nos vendría mal un descanso, habló el abuelo mientras guardaba las compras. Con nuestra suerte casi podría apostar que encontraremos algo en Yellowstone, probablemente alienígena. Supongo que es demasiado tarde para regresar al Monte Rosomore por algunas armas extras, preguntó Mark. ¿Para qué quieres más armas? Preguntó Max con una ceja alzada hacia su nieto. Él se encogió de hombros terminando de preparar la comida instantánea y dirigiéndose hacia la mesa para continuar comiendo. Paranoia mía, y me gustan esas armas, quién sabe, nos podrían ser útiles en algún momento, dijo antes de darle un bocado a su comida. Oye, tienes la lanza, la espada y ese rayo láser junto a esas pistolas sin balas, ¿no crees que es un poco exagerado tener más armas? Además ahora tienes poderes, porque te sigues preocupando por las armas, señaló Gwen. Ya te lo dije, paranoia mía, respondió él sin darle mucha importancia. Él frunció el ceño. Hablando de las pistolas, murmuró, abuelo, ¿crees poder conseguirme algunas balas para mis pistolas o unas nuevas? Tal vez un rifle, preguntó él sonando un poco más animado. Ya lo hemos hablado, Mark, no se supone que tengas todas esas armas. Además no tengo licencia de tenencia de armas, por lo que no podría conseguirlas, aunque quisiera, explicó Max esperando que eso sea suficiente para aplacar a su nieto amante de las armas. ¿Y qué hay de las armas de plomero? Estoy segura que no tienes licencia para esas cosas, señaló Gwen un tanto divertida por presionar a su abuelo. No le des ideas, Gwen, gruñó Max mirando a su nieta, quien sonrió inocentemente. Supongo que tendré que conformarme con lo que tengo, masculló Mark acabando la comida instantánea. ¿Cuánto demoraremos en llegar a Yellowstone y cuánto estaremos ahí?, preguntó Ben. Si todo sale bien, tal vez en un par de días estaremos allá. ¿Y en cuanto a cuánto tiempo estaremos allá? Quizás hasta el fin de semana, contestó Max, y Ben asintió pensando en que sería un largo fin de semana. Al menos contaba con que podría pasar interesante que le quite el aburrimiento. Un par de días después y tras algunos incidentes menores llegaron a Yellowstone. Se detuvieron cerca de un río ubicado en lo profundo del parque. Estando cerca de un par de géiseres pequeños, bajaron del camper dando un paseo por el área. Él estaba ocupado estudiando el libro de Arcaveda, ahora que aparentemente había absorbido el poder de 3 de los hechizos de Bethel. Quería saber más acerca de esos hechizos. Anteriormente no había estudiado mucho, ya que tenía los talismanes, quienes se encargaban de casi todo, incluyendo el control y moldeado de la magia, lo que daba potencia a sus ataques. Si bien tenía el poder de los talismanes, aún tenía que aprender a hacer todo lo que hacía el hechizo de forma automática. En el tiempo que les tomó llegar al parque, había practicado con sus poderes y ya no tenía el mismo nivel que antes. Aún podía hacer ciertas cosas y desatar poder bruto, pero en lo que respecta al moldeo y control de la magia estaba reaprendiendo lo que ya sabía para retomar su nivel anterior, lo que llevaría un tiempo. Al menos aún podía volar, se consoló a sí mismo. Salió de sus pensamientos cuando tropezó con algo al tener la atención puesta en el libro. Escuchó a Ben reír tras él por su torpeza mientras seguían al abuelo. Frunció el ceño mientras comenzaba a levitar, retrayendo las piernas y siguiendo hacia adelante mientras seguía metido en el libro. Por más páginas que revisaba no había ninguna referencia a que se podía absorber el poder los hechizos de Bethel. Esperaba seguir manteniendo la inmunidad al fuego y a la electricidad, también la capacidad de robar energía de la tecnología. No había tenido la oportunidad de probar esa habilidad, pero esperaba seguir conservándola con la cantidad de robots que les atacaban. Eso resultaría bastante útil. Se detuvo por el destello verde a su costado. ¿En serio, ahora Ben?, preguntó él levantando la mirada del libro para ver a su hermano convertido en lo que sea que era eso. Levitó hacia él mirándole con curiosidad cerrando su libro. ¿Chicos qué soy?, preguntó Ben mirando sus enormes manos aún tirado en el suelo sin poder sentarse. Eso sí que es grande, murmuró Gwen. Pareces una almohada con patas, se burló Mark, ganando un ceño fruncido de su hermano. Ja ja ja, qué gracioso, gruñó Ben balanceándose y siendo ayudado por el abuelo y Gwen para ponerse de pie torpemente. ¿Y qué se supone que hace tu esponjoso amigo?, preguntó Mark, dejando de levitar y pasando su mano por las partes blancas del alien, notando que efectivamente se sintió bastante suave.
Él apartó su mano con un gruñido para su diversión. No sabía que había un alien nuevo, dijo Ben mirándose, y si hay uno nuevo tal vez haya unos cientos más, reflexionó el abuelo, mientras no sean tan tontos como este, se quejó Ben, que creen que pueda hacer, murmuró girando a un lado. Lo que le siguió fue como un minuto de Ben tratando de descubrir qué poderes tendría. Intentó escupir fuego, lanzar rayos por los ojos o por las manos, y solo por fastidiarle le soltó una descarga haciendo que se caiga de espalda. Oye, ¿y te haces bolita? Tal vez funcione, te ves bastante rechoncho, añadió él con una sonrisa. Por encima de ellos pasó un meteorito, una enorme bola de fuego que surcó el cielo hasta perderse en el horizonte. Eso es algo que no se ve todos los días, murmuró Mark echándose hacia atrás y dejándose levitar como si estuviera en una silla flotante. Ben se ladeó a los lados sin poder ponerse de pie, sin querer transformándose en una especie de pelota amarilla bastante grande. Oye, cuando dije que te podías hacer bolita no era en serio, rió Mark. Allá cállate, gruñó Ben comenzando a rodar sin dirección aparente. Él y Gwen se miraron por un segundo antes de encogerse de hombros, limitándose a ver a Ben rodando por ahí. Avísame cuando termine de dar vueltas, dijo él haciendo levitar el libro frente al para continuar con su estudio. Max miró la escena y suspiró. Las cosas bien podrían salir peor, pensó para sí mismo, dejando a los tres ir en lo suyo mientras él buscaba algo para hacer. Momentos después, el abuelo se las había arreglado para armar una fogata en la que preparó el almuerzo, una extraña mezcla de verduras y pulpo en una sopa que se salvó por poco de tener insectos en la mezcla por la insistencia combinada de los tres. Para la decepción del abuelo, ya era lo suficientemente malo tener tentáculos en la comida como para agregar insectos a la mezcla. Tras el almuerzo él decidió dedicarse a entrenar junto a Ben, le serviría para pulir sus técnicas de combate contra oponentes no humanos y sus poderes recién adquiridos. Ben estaba feliz de ayudarle con esto, alegando que barrería el suelo con él. Iniciaron el entrenamiento con Ben transformándose en diamante. Para nivelar un poco las cosas usó la espada que le robó a los caballeros eternos. En los casi 10 minutos que duró la transformación de Ben, este último descubrió por las malas que era tan fácil derribarle. El entrenamiento en combate que recibió en la escuela militar le dio una ventaja significativa contra su hermano, cuya técnica no era tan refinada como la de él. El combate terminó en un empate, tomando el tiempo de recarga del reloj como descanso antes de continuar. Las batallas más fáciles que tuvo fue contra materia gris, acuático, insectoide, ultra T y fantasmático. Con el resto sí tuvo bastantes más problemas, incluyendo a fuego, que pese a haber comprobado por accidente que aún conservaba la inmunidad al fuego, no quitaba el hecho de que las bolas de fuego aún podían enviarle a volar varios metros, y que el propio fuego es mucho más fuerte que un humano como casi todos sus aliens. Lo mismo fue para los casi 3 días que pasaron en Yellowstone, que estuvieron llenos de combates de entrenamiento. Cuando Mark no estaba tratando de mejorar sus habilidades y llegar rápidamente a su nivel anterior, estaba tratando de enseñarle una forma eficiente de combatir a Ben junto a tácticas y otras cosas que aprendió en la escuela. La suerte de Ben al arrojarse ciegamente a los combates y confiar en la fuerza bruta de sus aliens solo le podía llevar tan lejos. Fuera de Yellowstone, mientras viajaban a alguna ciudad a la espera de algún incidente en el que irremediablemente se vean involucrados, decidió concentrarse en seguir estudiando el libro de Arcaveda. Más temprano que tarde notó que lo que estaba en el libro era demasiado avanzado para alguien como él. Que con suerte iba a ciegas en todo el tema de la magia, junto a lo que parecía una increíble buena suerte al poder usar el poder de los hechizos de Bethel de forma intuitiva junto a los hechizos que había aprendido. Eso no significaba que no le faltase las bases sobre la magia. Sin eso, lo mejor que podía hacer era adivinar o tentar su suerte con lo que hacía. Haciendo búsquedas exhaustivas en la red en todo lo relacionado a magia, que por lo general terminaba durando horas, encontró fragmentos de información poco informativos entre las gigas de información inútil con la que había terminado. Si bien no era lo que estaba buscando, era mejor que nada. Con las pocas piezas del rompecabezas que tenía en manos, trató de darle sentido al panorama general. Tal como esperaba, prácticas como la meditación, visualización y todo tipo de prácticas esotéricas tenían altas probabilidades de formar parte de las bases de la magia que tanto necesitaba. Complementándolo con los ejercicios mencionados en el libro de Arcaveda, comenzaba a idear un plan semisólido de entrenamiento para comprender la magia propiamente dicha.
A diferencia de lo que había estado haciendo hasta el momento, que era usar el poder de Bethel de forma intuitiva como si fuera uno de los aliens de Ben, si pudiera describir lo que hacía sería algo similar a entrar en un almacén de armas y coger la primera arma que entre en su rango o que se vea más destructiva usándolas por primera vez sin tener ni la menor idea de qué hacer con ellas al ser la primera vez que usa una y tuviera que repeler un ataque sorpresa. Bien podría disparar a lo loco usando el arma de forma torpe guiándose por lo que vería en videojuegos o por intuición logrando por algún milagro repeler dicho ataque sorpresa, lo que no quitaba que seguía sin poder usar correctamente el arma pese a haber logrado un éxito inicial considerable, y sin un instructor para guiarle tendría que descubrir todo por su cuenta, pegándose algunos tiros en el pie. Cada vez que se quedaba solo en el camper o encontraba algún lugar pacífico lo aprovechaba para los ejercicios de meditación y todas esas prácticas esotéricas las cuales esperaba sirvieran de algo. Al pasar por una ciudad donde estaban vendiendo la nueva edición del videojuego favorito de Ben tuvieron que detenerse para que él compre su juego el cual sinceramente no le veía el chiste, era el mismo que el anterior con la única diferencia de que se podía cambiar el color a media partida, por alguna razón eso emocionó a su primo. El abuelo, Gwen y Ben salieron a comprar su juego mientras él se quedaba en el camper, no estaba de humor para ir a hacer cola bajo el sol de verano, recientemente había aprendido a controlar su temperatura y el calor de verano le resultaba indiferente, prefería quedarse en el camper, tomando su computadora decidió revisar las noticias en busca de, bueno, cualquier cosa. Había pasado poco más de una semana desde todo el incidente de Bill Gates y para ese punto las cosas ya deberían haberse tranquilizado y la información respecto al tema ya debería estar consolidada hasta cierto punto. Vagamente se preguntó si esa visita a Yellowstone fue deliberada para alejarles del foco de atención del gobierno y los militares que se dirigían a la zona. Su mirada se ensombreció cuando vio las cifras oficiales, más de 120.000 muertos, cerca de 200.000 heridos, 3.000 personas que siguen desaparecidas, y un daño general a la ciudad estimado en $851 millones. Maldito alienígena, gruñó Mark con los puños apretados, vagamente recordó a esos aliens tipo limo y esperaba que su regalo explosivo les hubiera dejado a la deriva en el espacio con una muerte lenta y dolorosa. Cambió las noticias y definitivamente no esperaba ver lo que se encontró, múltiples avistamientos de alienígenas en diversas ciudades del país, Chicago, Tallahassee, entre otras, y todos ellos eran las especies dentro del reloj, solo por las dudas revisó donde se suponía debería estar la insignia del Omnitrix y para su alivio no había nada, lo que hizo que suspire de alivio. Revisando más las noticias notó algo que le llamó la atención, que esto murmuró releyendo el artículo, buscó más información al respecto en internet, encontrándose con que la organización que se encargaba de controlar incidentes alienígenas era una rama del gobierno, más concretamente una de fuerzas especiales, si se derivaba de la policía o el ejército no estaba seguro. Pero por lo que veía parecían estar bien financiados y equipados. Su existencia había sido un rumor entre conspiranoicos hasta hace unas semanas, revisando la fecha eso fue pocos días después de su visita a Nueva York, cuando los alienígenas comenzaron a hacer apariciones públicas de forma descarada cometiendo robos de todo tipo, joyería, bancos, casinos, cualquier cosa que pudiera tener grandes sumas de dinero. Y al parecer se calmaron un poco con todo el incidente de Bill Gates en el que parece esta organización junto al ejército y bomberos estuvo ayudando a los damnificados y recolectando la chatarra robótica de Bill Gates que dejaron en el camino. El suspiro, las cosas solo parecían empeorar, pensó cerrando todos los sitios web de noticias. La puerta se abrió llamando su atención, al girar la cabeza vio a Ben entrando con su nuevo juego, le dio un vago saludo antes de sentarse junto a la mesa siguiendo con su juego, esperaba que con Bill Gates fuera ese nivel de amenaza esté fuera del camino, apenas pudieron salir de esa y su hermano no estaba preparado para lidiar con toda la mierda, apretó los puños sintiendo la magia corriendo por su cuerpo, más razones para ganar poder, no se sabía cuál sería la siguiente amenaza con la que se toparían y puede que esa vez no tengan tanta suerte como la última vez. Cerró la laptop mientras dirigiéndose hacia el fondo del camper sentándose en la cama, trata de no hacer tanto ruido, estaré meditando, gritó Mark, cerrando la cortina recibiendo un vago asentimiento de su hermano, sacó el libro de Arcaveda mirando algo que le había llamado la atención, buscó la página indicada deteniéndose cuando la encontró.
Escudo psíquico, murmuró releyendo el ejercicio. Usando el poder de telequinesis del hechizo de Bethel, el usuario conjura un escudo de energía psíquica que varía en potencia y resistencia en función de las capacidades del usuario. Consiste en proyectar energía en el entorno, moldeándola en una esfera protectora tras compactar la energía en un área determinada, solidificándola. Cambio de página. Llegando revisando más hechizos relacionados a los hechizos de Bethel, encontró un ejercicio similar pero con el hechizo de electroquinesis. Las diferencias radicaban en que tenía que imaginar puntos en el espacio a los cuales inyectar el poder del hechizo, el cual se distribuiría al resto de dianas, creando un campo eléctrico lo suficientemente potente como para repeler una gran cantidad de ataques, actuando como un campo de fuerza. Analizando ambos ejercicios, concluyó que el escudo psíquico era comparativamente más fácil al de rayos, que demandaba un mayor desgaste y concentración. Bien, murmuró, estos son los pasos, así que tengo que meditar hasta poder proyectar la energía de forma uniforme y controlada, murmuró dejando el libro a un lado, comenzando a levitar juntando las piernas dispuesto para meditar. Fin del capítulo.